Hola, buenos días, estimados estudiantes de auditoría o aseguramiento. Vamos a continuar con la temática relacionada con el modelo de evaluación, el modelo de planeación de una auditoría y estamos exactamente en el tema de evaluación del control interno. Todo auditor, toda firma de auditoría debe evaluar el control interno de la organización. Bien, aprovechando las bondades de esta metodología, pues nos permite desarrollar la clase en un ambiente de red, es decir, con un ambiente de riqueza que nos da el Internet. eh, y pues me gusta complementar mis clases con otras visiones. Escuchemos o veamos mejor un apartado de una conferencia del doctor Osvaldo Moreno sobre evaluación de control interno, pero solamente vamos a, a ver este pequeño video, unos 2 o 3 minutos. Ok. Bueno, hablando de ese control interno, pues primero nosotros lo hemos dividido en estos 5 grupos, básicamente también del IFAC, que dice conocimiento del control interno. Es obligatorio saber existe, no existe, cómo está elaborado, cómo lo estoy desarrollando. Identificación de controles relevantes, ¿sí? Entonces, digamos que cuáles son esos procesos sobre los cuales la actividad se centra. Esta es una empresa de servicios, esta es una empresa de manufactura, esta es una empresa que transforma elementos. Entonces hay unos controles básicamente centros que son más importantes que otros. De pronto para nosotros, si es una empresa de servicios, puede ser muy importante todo el manejo de caja, todo el manejo de la tesorería puede ser, de pronto el inventario no es tan relevante, pero si es una empresa que transforma, es una empresa minera, petrolera, seguramente hay unos procesos fundamentales como pueden ser inventarios, puede ser el tema de compras. Entonces eso va a medida que ustedes comiencen a ver o a entender la pequeña o mediana empresa donde ustedes están prestando su servicio. Y después vamos a hacer una evaluación de los controles. ¿Qué grado de confianza me dan a mí los controles que tiene esa empresa? Porque a mí finalmente el gerente me cuenta, los directivos me dicen, no, acá funciona todo perfecto, ¿de acuerdo? Pero sí, finalmente, como hemos dicho en algunos seminarios, pues a uno le pagan es casi por no creer eso, porque yo lo tengo que demostrar. Cuando yo pregunto cómo es el proceso de compras, todo, aquí hay supervisión, pido permiso al director de compras, hay 3 cotizaciones, pues eso en la realidad, pues a mí me lo cuentan y yo lo voy documentando, pero yo tengo que comprobar. Realmente nuestro servicio es por validar eso que la gente nos cuenta. Entonces, ¿se confía o no básicamente de este entorno de control? Nosotros confiamos realmente de lo que estamos viendo y de las pruebas que están haciendo. Y a medida que nosotros confiemos más, que el control interno sea muy fuerte, pues seguramente la disminución de las pruebas las voy a tener que disminuir, no van a ser tan fuertes como si el control interno sea muy débil, ¿de acuerdo? Bueno, entonces identificar riesgos de incorrección material. ¿Qué riesgos de control dan lugar a incorrecciones materiales y cuántos estos riesgos me van a impactar en mis estados financieros? ¿De acuerdo? Entonces yo también debo saber qué me va a pasar si de pronto había unas cifras de algunas contingencias que no me las contaron y eso cómo me va a afectar las cifras en mis estados financieros. Tengan muy presente también que ahí ir analizando cada uno van a salir unas cifras importantes que yo voy a tener que encontrar y decir esto no estaba, tendré que hacer algún tipo de provisión o esto se va a convertir, va a ser material, entonces nosotros debemos identificar esos riesgos, ¿de acuerdo? Y finalmente establecer la estrategia de auditoría y definir qué pruebas voy a hacer, establecer esa estrategia de auditoría. Pues básicamente vamos a planificar. Cuando estemos en la etapa de planificación, yo voy a detectar que esto me va a tocar hacer ciertas pruebas bien de control o bien sustantivas
cómo las voy a determinar para nosotros poder evaluar cada una de estos 5 pasos. Entonces, conocimiento del control interno, ustedes lo van a tener que analizar, es obligatorio, la NIA 315, como lo vamos a ver. Es más, el auditor da información sobre el conocimiento del control interno. Vamos a identificar qué controles son los más importantes y en principio nos centraremos sobre ellos y vamos a ver qué grado de confianza nos dieron estos controles a través de una serie de pruebas. Vamos a mirar a ver qué riesgos van a sufrir mis estados financieros al momento que esto me impacte y establecer la estrategia de auditoría que va a ser el documento que nosotros vamos a realizar. Si nosotros pudiésemos colocar como una gráfica sobre eso que tendríamos que hacer, pues básicamente yo lo primero que voy a hacer es como un estudio preliminar de la empresa y yo quiero que, como esta charla está dirigida a pequeñas empresas, ustedes son en su gran mayoría, en lo que hemos venido hablando con ustedes están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, pues esto es importante. Estudio preliminar cuando ustedes pidieron los estatutos, cuando ustedes pidieron de pronto los procedimientos. Algunas de las empresas de ustedes no tienen procedimientos o sus clientes no tienen procedimientos escritos, entonces nos toca levantar esa documentación y lo primero que nos vamos a decir es yo me voy a fiar de todo lo que yo analicé, yo sí le creo al gerente cuando él se sentó y me comentó todo lo que hacían, entonces es posible que yo diga no, yo como que no le creo mucho al señor, entonces voy a tener que realizar unas pruebas sustantivas para que esto que me va a detectar en determinado momento, pues yo lo pueda sustentar a través de una documentación, a través de unas pruebas documentales, ¿de acuerdo? Sin embargo, es posible también que yo le crea en esto, entonces voy a hacer en determinado momento unas pruebas de cumplimiento y estas pruebas de cumplimiento pues puede que salgan o bien o mal, pero realmente yo voy a realizar, digamos, este tipo de pruebas. Si me sale bien, voy a realizar ciertas pruebas limitadas, no voy a ser tan exhaustivo en mi programa de análisis, digamos, de esos controles internos, y si no, pues me va a tocar volver a realizar mis pruebas sustantivas. Pienso que este tipo de presentaciones que les hacemos a ustedes, pues es bien gráficas, con el ánimo de que lleven ustedes un objetivo y un lineamiento claro de qué es lo que tendrán que desarrollar. Si entran al estándar, pues seguramente todo esto está diseñado y está ahí documentado, pero está casi como entre líneas. Entonces, esa es como una de esas características. Bueno, y entonces hágase una idea también del entorno de control. Cuando usted estuvo haciendo estas entrevistas preliminares, cuando hicimos estas entrevistas preliminares, seguramente usted también estaba pensando en ese entorno de control, en ese ambiente de control. Si el área no tiene riesgo, de todas maneras, toca hacer unas pruebas para saber que no encontró riesgos, porque a mí me van a decir, no, esto aquí nunca sucede nada con los inventarios, siempre hacemos todos los memorandos correspondientes, las salidas del almacén, el almacenista es perfecto, haga pruebas porque necesitamos dejar documentado lo que la gerencia nos dice. Y conozca el control interno pues, por medio de cuestionarios. Hay que armar cuestionarios, tienen que planificar antes de sentarse con el cliente una serie de cuestionarios en los cuales ustedes van a mirar el ambiente de control, qué controles hay, qué riesgos pueden identificar, cuál fue la justificación de esas pruebas de cumplimiento que ustedes tomaron, cómo va a tomar la muestra, si es una muestra por el modelo estadístico o si es una muestra por su juicio profesional. Eso hay que dejarlo documentado, ¿de acuerdo? Y esos riesgos de control o errores de incorrección material, por ejemplo, controles al corte de inventario, realiza recomendaciones a la gerencia de lo que va. Estas son memorandos de entendimiento que usted en determinado momento va a tener que desarrollar. O sea, en conclusión por las áreas, vamos a decir qué pruebas voy a realizar, cuál va a ser la extensión, número de partidas que yo iré a verificar, elimine los riesgos de incorrección material. Esa es una parte importante. Bueno, a medida que vamos avanzando en este entendimiento del control interno, pues es importante saber por qué ese control interno, ¿de acuerdo? Bueno, y dice que para responder a los riesgos de negocio
que amanecen en la consecución de los objetivos, la entidad referidos a fiabilidad de la información financiera, la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. ¿Qué significa eso? El control interno, su objetivo principal es darle fortaleza a la información financiera. Ese es su objetivo fundamental, ¿de acuerdo? Darle fiabilidad a los estados financieros. Y al cumplimiento de bueno, importantísimo. Listo, vamos a continuar. Vamos a continuar nosotros con la clase. Esto era solamente para tener una pequeña introducción, presentación de lo que vamos a realizar en la clase de revisoría fiscal. Bien. Para continuar, nosotros estábamos hablando de el modelo de control, de planeación de auditoría, y en la clase anterior habíamos hablado de otros temas, pero quedábamos en la parte 3. Vamos a la parte 4, ambiente de control. Es decir, para yo evaluar el control interno, tengo que indudablemente evaluar el ambiente de control. El ambiente de control, recuerden, cuando vimos el COSO, el ambiente de control es un componente importantísimo, porque en una empresa donde haya todo un sistema normativo, por ejemplo, el estatuto, el organigrama, los manuales de funciones, manuales de procedimiento, presupuesto, etcétera, y que toda esa normativa se esté siguiendo, pues nos da una idea de que el ambiente de control en esa empresa es eficiente. Pero una cosa, como lo dijo el conferencista ahora, es lo que ellos dicen y otra es lo que nosotros comprobamos. Para ello, pues hay que hacer cuestionario. Y ahora les voy a mostrar un cuestionario del ambiente de control y de todos los elementos del control interno, de riesgos, etcétera. Entonces, por ejemplo, con base en las respuestas del cuestionario de control interno del ambiente de control se debe resumir los aspectos más significativos de los factores que lo integran a saber. Es decir, ¿cuáles son los factores que integran el ambiente de control? Veamos. La integridad y los valores éticos. La integridad tiene que ver con la persona, el empleado, qué valores, valores éticos y qué ética tiene en su comportamiento ese empleado. Tiene que ver con la administración estratégica, ya lo habíamos dicho, con todos esos documentos de planeación, como de organización y planeación, como lo es los manuales, las políticas, etcétera. Sistema organizativo, los organigramas, las responsabilidades que se le asignan y los niveles de autoridad tienen que ver con la estructura orgánica, con la filosofía de la dirección, el estilo de dirección, si es democrático o autocrático, etcétera, con las capacidades del personal, es decir, las competencias, con las políticas de administración del personal, cómo se administra al personal, con la auditoría interna y con la confianza que se genera al interior de la empresa. Entonces, el ambiente de control es clave evaluarlo porque tiene que ver mucho con esa estabilidad normativa y cumplimiento de las normas por parte del personal, y tiene que ver con valores éticos, con integridad, responsabilidad, etcétera. Bueno, entonces vamos a suponer que yo hice un cuestionario del ambiente de control, y este podría ser, por ejemplo, el resultado, lo que yo concluyo sobre esa evaluación del ambiente de control. Vamos a leerlo textualmente. La gerencia de Mattel S.A. no muestra mayor interés, fíjense, esta es una conclusión de nosotros como auditores, en propiciar una cultura organizacional en cuanto a la integridad y los valores éticos de sus dependientes, trabajadores. Miren lo que dice la conclusión. No muestra mayor interés, o sea, que tiene un desinterés
en propiciar esa cultura organizacional al interior de la empresa. Esto significa que es una administración que actúa con desidia, con desinterés sobre algo muy importante que se transmite hacia afuera, hacia la clientela, hacia los proveedores, que son los valores éticos y la integridad. Por cuanto se comprobó que la empresa no cuenta con un código de ética, ojo, código de ética, hoy en día todas las empresas deben tener un código de ética donde se comprometa en línea, quede escrito, la empresa tenga ese compromiso con unos valores éticos, con unos propósitos fundamentales, con unas responsabilidades con terceros, con empleados, etcétera. Bien, entonces, sin embargo, su personal responde adecuadamente a la integridad y valores éticos con características de integridad, confiabilidad, oportunidad para dar cumplimiento a la exigencia de la organización. Entonces aquí se concluye, que el auditor concluye que pese a que no hay un código de ética y pese a que la empresa, la administración muestra desidia, desinterés en propiciar esa cultura organizacional, la mayoría de empleados sí tiene esos valores integrados a su ser, es decir, que hacen parte de él. No se tiene conocimiento de hechos de vulneración hacia la ética, tampoco así de hechos fraudulentos en los que se encuentra involucrado el personal de la entidad. O sea que la auditoría no tiene conocimiento de eso porque no, digamos que no ha llegado todavía a eh, al resultado de sus evidencias una información sobre eso. Ya después de las pruebas se verá de la aplicación de las pruebas. Bueno, el otro componente es la evaluación de los riesgos. Los riesgos hay que evaluarlos. La NIA 315 de la que se refería el conferencista. Es importante identificar y evaluar los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Riesgo de error material. Ya aquí pues nos referimos a los saldos de las cuentas, que hay que identificar y evaluar los riesgos de errores materiales mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Indudablemente la contabilidad no está aislada de la organización, de su entorno administrativo, de su entorno económico, etcétera. Y en la medida en que uno vea desorden en la empresa, ese desorden se va a ver reflejado en las cifras de los estados financieros. Entonces, conforme al párrafo 100 de la NIA 315, se identifica y evalúa los riesgos de representación errónea de importancia relativa al nivel de estado financiero y al nivel de aseveración para clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Entonces, se identifica los riesgos a lo largo del proceso de obtención de entendimiento de la empresa y su entorno, incluyendo los controles relevantes que se relacionan con los riesgos, y al considerar las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones en su estado financiero, lo que yo les había dicho. Entonces, todas esas series, esas transacciones, esas operaciones, son susceptibles a riesgos de incorrección material o de representación errónea de importancia relativa. Ahora, también les voy a explicar eso de la importancia relativa y de la materialidad. Bueno, relaciona los riesgos identificados con lo que pueda estar mal a nivel de aseveración. Recuerden, aseveración es la afirmación por parte de los firmantes, certificantes de los estados financieros, los que certifican los estados financieros, que es el representante legal y el contador, y nosotros como auditores tenemos que relacionar los riesgos identificados confrontando esas aseveraciones. Considera si los riesgos son de una magnitud que pudiera dar como resultado una representación errónea de importancia relativa en los estados financieros. Ya vamos a hablar de importancia relativa. Y considera la probabilidad de que los riesgos pudieran dar como resultado una representación errónea de importancia relativa de los estados financieros. Bueno, entonces, acá arriba habla de magnitud y acá debajo habla de probabilidad. Bien, entonces
Esto lo que nos dice es que no hay que desestimar que pueda haber errores materiales y de importancia relativa en los saldos de las cuentas. Identificación de riesgos cualitativos y cuantitativos. Entonces aquí, por medio de una matriz de riesgo, se presenta la estructura para considerar la evaluación de los riesgos como parte de importancia de la planeación, como parte importante de la planeación de la auditoría según su entendimiento y entorno. Veamos un modelo de matriz de riesgos. Por acá lo tenemos. Ok. Aquí. Bueno, perdón, este no es modelo de planeación de auditoría. Ok. Bueno, lo voy a buscar ahora. Mientras los voy buscando, vamos a adelantar entonces el tema de la identificación. No, perdón, aquí la tengo, la matriz, aquí la tengo. Ok, veámosla. Matriz de riesgo. Les voy a mostrar, les voy a anexar este documento, pero les voy a explicar por lo menos cómo se hace. Fíjense que aquí en la primera columna escojamos un proceso, por ejemplo, facturación, ventas a crédito. Vamos a suponer que la empresa vende a crédito, entonces esto es una factura, el proceso de facturación es un proceso que se da día a día porque día a día se vende. Entonces, miren los riesgos, en la primera columna tenemos identificados los riesgos y en la segunda columna el primer control, es decir, identificamos o establecemos mejor 3 controles. Primero, un primer control, un segundo control y un tercer control. Entonces comenzamos con los riesgos. Por ejemplo, un riesgo identificado en el proceso de facturación de ventas a crédito sería modificaciones no autorizadas en los días de crédito al momento de facturar. ¿En qué consiste este riesgo? Bueno, la gerencia o la jefatura de cartera establece para unos clientes, depende del nivel de confianza, depende de la historia crediticia, establece unos plazos. Por ejemplo, al cliente A yo le puedo vender a 15 días, al cliente B a 30 días, etcétera. Entonces eso depende de una evaluación de cada cliente. Entonces nadie más puede modificar eso, sino el jefe de cartera o el gerente general, dependiendo de la empresa. Pero existe el riesgo de que alguien, por el afán de vender y de forma no autorizada, entregue una mercancía a crédito y le dé un plazo no autorizado. Entonces, ¿cuál sería el primer control allí ante ese riesgo? Dice, definición de política y procedimientos formalmente establecidas deben estar por escritas para el otorgamiento de crédito. Ese sería el primer control, o sea, que para otorgar un crédito tiene que haber unas políticas y procedimientos. Segundo control, los accesos otorgados a los funcionarios que facturan, por ejemplo, un auxiliar de facturación, no permiten realizar modificaciones a los días de crédito, es decir, el software contable no debe permitir modificar a los días de crédito para un cliente específico. Y el control 3 sería, a cada cliente le son parametrizados los días de crédito otorgados al momento de su vinculación por un área independiente a crédito y venta. Puede ser sistema. El departamento de sistema parametriza eso y nadie más puede modificar eso. O sea, fíjense cómo un riesgo puede estar, genera 3 clases de controles. Bueno, vamos a explicar el segundo también, ya lo demás les queda a ustedes para que lo estudien. Los demás procesos, hay bastante. Veamos el segundo. Un riesgo puede ser facturas con información errada o que no corresponde al cliente. Eso suele suceder. Información que no, mercancía que no se le
se le otorgó, se le entregó, se le envió en la remisión y se le facturó, o cliente que no corresponde. Entonces el control 1 sería la información del cliente que debe ser registrada en la factura, es generada de forma automática. Hay un sistema ya porque hay una base de datos de cliente, pues la misma ha sido previamente parametrizada en el sistema al momento de su vinculación, es decir, al momento de vincular al cliente al sistema de la empresa. Control 2. Los funcionarios de facturación no tienen acceso a modificar, agregar o eliminar tanto la información del cliente como sus condiciones de vinculación. Y esto es importante, ¿eh? Un auxiliar debe hacer unas funciones diferentes a, a establecer políticas. No, las políticas las establece la administración, jefe de crédito o la gerencia, etcétera. Por lo tanto, él no tiene acceso a modificar o agregar, eliminar información del cliente. Y el control 3, la información de los productos relacionados en la factura es validada por el área de pedidos y despacho, o sea, bodega o almacén. Es importante. Entonces con esos 3 controles minimizamos esos riesgos. Fíjense ustedes, esta es una matriz de riesgo, hay muchos modelos de matriz de riesgo, pero aquí en esto se identifica el riesgo y se le establecen los controles. Bien, entonces continuemos acá con identificación de riesgos cualitativos y cuantitativos. Ya vimos el modelo, medición y determinación de la importancia relativa, error de materialidad de los estados financieros. Bueno, entonces vamos a hablar de importancia relativa o materialidad. A ver, veamos. Entonces, esto está contenido en la NIA 320, importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. ¿Cómo se determina? La determinación de la importancia relativa es una cuestión del juicio profesional, siempre lo he dicho, ¿eh? La importancia relativa depende del juicio del auditor y afecta a la percepción del auditor de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. Párrafo 4. Sé que la importancia relativa del desempeño significa la cantidad o cantidades que fija el auditor para los estados financieros como un todo para reducir a un nivel apropiadamente bajo la probabilidad de que el agregado de declaraciones erróneas sin corregir y sin detectar exceda la importancia relativa para los estados financieros como un todo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para explicarle esto que está aquí. Bueno, importancia relativa, se considerará la información de importancia relativa si existiera una omisión o representación errónea identificada sobre la base de los estados financieros de la compañía, la cual no haya sido corregida y que incluye en todo en las decisiones económicas de los usuarios. La importancia relativa dependerá del tamaño o de la partida o error considerado en las particulares circunstancias en que se haya producido la omisión o distorsión. Párrafo 3 de la NIE 320. Entonces, fíjense que habla de lo mismo, habla de error, de omisión, de incorrección, etcétera. Pero bueno, lo vamos a ver, se lo voy a explicar ahora de otra forma. Entonces dice, se establecerá un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Se considerará tanto el monto, cantidad y la naturaleza, calidad de las representaciones. Bueno, ya aquí hablamos de los términos de la materialidad. Entonces hay materialidad planeada, materialidad diseñada y materialidad evaluada. La planeada es la que se estima en la etapa de planeación, en esta etapa donde estamos, pero que uno le estima a su juicio, pero resulta que una cosa es lo que se planea y otra cosa es el resultado de la materialidad cuando se ejecuta, se están realizando las pruebas. Es decir, podemos planear una estimación, una materialidad, un error tolerable de tanto por ciento, pero en la realidad podemos encontrar que esa materialidad puede ser por debajo. Es decir, que los errores materiales están por debajo. Entonces esa es la materialidad evaluada. Y la diseñada será la porción de materialidad planeada que ha sido asignada a partidas o cuentas. Esta cantidad será la misma para todos los casos. Ok, entonces uno por cuentas puede ir asignando porcentaje. Por ejemplo,
Aquí me voy a adelantar un poquito, miren los porcentajes. En los activos totales del 0.5 al 1% es el nivel de materialidad. Ingresos totales del 0.5 a 1%, utilidades de impuestos del 5 al 10% y el capital de 1 a 2%, activos gastos del 0.25 a 0.75%. Bueno. Ok, entonces esa es la diseñada, es la misma planeada, pero ya tiene que ver con cifras comunes en activos, o en pasivos, o en gastos, ingresos, etc. Bueno, en el informe los términos de materialidad serán en la revelación, será el comienzo para determinar si una partida debe ser informada o presentada separadamente en los estados financieros en las notas, es decir, si es importante materialmente, se revela. Ya, si no, no. Y la materialidad del informe será el comienzo para determinar si una opinión, no, digamos que esta cifra de materialidad me da la base para opinar, para la opinión no calificada, o modificada o no modificada, exacto. Entonces, dependiendo de esa materialidad, y dependiendo también del cúmulo de evidencia, puedo informar, mi informe puede ser modificado o no modificado. Temas estos que ya los vimos en los informes. Bueno, ¿cómo se mide la materialidad? Bueno, aquí ustedes se preguntarán, ¿cómo se mide? No, bueno, esto es el juicio del auditor, ¿eh? Algunos auditores, en estos porcentajes que ustedes ven aquí, lo suben al 5%, al 3%, o entre el 0.5 y el 3, entre el 0.5 y el 5, etc. Bueno, ya hablamos mucho de materialidad y de error, pero vamos a explicarle, aquí me permití diseñar esta escala de la importancia relativa y la materialidad. Veamos, por ejemplo, vamos a suponer que el saldo de la cuenta cliente es de 100. Ok. Y yo, como auditor, al hacer las pruebas, encontré, veamos esta escala, los siguientes errores materiales. Entonces veamos. Por ejemplo, he considerado que 5 es el máximo tolerable de error material. 5. ¿Qué quiere decir ello? Que si encuentro un error material de 1, o de 2, o de 3, o de 4, o hasta 5, para mí es tolerable y por lo tanto sí hay error material, pero no hay importancia relativa. O sea que eso no afecta significativamente las cifras de los estados financieros. Pero ya si supera ese máximo tolerable, veamos 12, 62, 99, hay error material y hay importancia relativa. Entonces ya eso me sirve para definir la opinión, si mi opinión es modificada o no modificada. Bien, entonces miren la nota esta. Nota, todos los errores mayores a 0 son materiales. Claro, o sea, 1, 2, 1 peso, 2 pesos, esos son errores materiales. Pero estos son importantes relativamente en la medida en que superan el error tolerable, lo vemos aquí. Ya, es decir, para el auditor, si esos errores materiales superan 5, entonces hay importancia relativa. Entonces, esta es la explicación para que ustedes de una vez, y no se les olvide nunca, la diferencia, porque muchas personas creen que error material e importancia relativa es lo mismo. No es lo mismo. Digamos que son conceptos que difieren en cuanto a las cifras cuantitativas y a la cualitativa. La importancia relativa es ya el grado de afectación de la cifra. Bien, entonces volvamos al tema.
Yo les voy a mostrar también, antes de seguir en la última parte, les voy a mostrar un modelo de, de cuestionario de ambiente de control, de entorno de control, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo se hace? Se hace a través de un cuestionario, un método. Y aquí, por ejemplo, fíjense, esta es una lista de chequeo de un cuestionario para verificar. Este realmente es una prueba de cumplimiento. Aquí, por ejemplo, con relación a la ética, yo puedo preguntarle como auditor a los funcionarios de la empresa, por ejemplo, la primera pregunta, ¿la organización cuenta con un código de ética documentado y comunicado a todos los niveles y partes interesadas de la organización? Entonces si la respuesta es no, entonces yo como auditor verifico. Entonces se verificó que la empresa no cuenta con un código de ética que regule el comportamiento de los trabajadores al interior de la organización. Esto realmente es una debilidad de control interno cuando la respuesta es no, porque todas las empresas hoy en día deben contar con un código de ética. Un código de ética es un documento escrito donde la empresa, incluso muchas empresas lo publican en sus páginas web y lo hacen público de esta forma. ¿Para qué? Para que el público vea y quiénes son las partes interesadas en una empresa, los clientes, los proveedores, el Estado, etcétera, todos vean los compromisos éticos que tiene la empresa con ciertos valores como integridad, responsabilidad, confianza, etcétera. Ustedes pueden verlo, yo los invito a que vean la página web de cualquier empresa y ustedes pueden ver allí el código de ética de ciertas empresas. Bien, entonces, fíjense, este es un modelo de cuestionario ya con relación a la operación. Aquí hay varias preguntas. Entonces, esta es la forma como se evalúa el control interno, haciendo preguntas. A ustedes les queda como tarea leer todas estas preguntas para que se relacionen con la temática. ¿Por qué? Porque ustedes deben evaluar si esa pregunta es importante o no. Ahora, ¿quién hace estas preguntas? Las hace la auditora. ¿Y quién las redacta? El auditor. ¿Cómo las redacta? Con base en el diagnóstico de la empresa, es decir, lo que él va evaluando, lo que va examinando. Esto tampoco se trata de copiar y pegar, ¿no? Porque las preguntas algunas pueden ser pertinentes, pero otras no, a la empresa. Entonces las preguntas deben surgir ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las características propias de la empresa, de acuerdo a sus operaciones, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a los riesgos, etcétera. Ok, entonces también les voy a anexar, a enviar este documento. Bien, esta hoja en Excel, que aquí está la lista de chequeo y la escala de la materialidad. Ok, bueno, ya para terminar la clase, vamos a rápidamente a hablar del enfoque de auditoría esperado. Que el enfoque significa el enfoque significa foco de atención. Nuestra auditoría será diseñada para maximizar la calidad, eficiencia de nuestro examen y los pasos básicos del mismo se resumen a continuación. Entonces tiene que ver con la calidad, ojo, la calidad. Bueno, entonces, para obtener conocimiento del sistema básico de contabilidad utilizado por la compañía, efectuaremos los siguientes procedimientos. Entonces aquí están los procedimientos. No son difíciles de entender, ustedes los pueden leer. Obtendremos información relativa a la actividad que realiza la compañía, los documentos, identificaremos y documentaremos las operaciones clave, los controles críticos, el sistema de documentación, etcétera. Hay que evaluar los sistemas. Para ello muchas veces, como nosotros no somos expertos en sistemas, muchas veces tenemos en el equipo de auditoría un ingeniero de sistemas, lo contratamos por horas o por día y él nos hace el trabajo que nosotros queremos para evaluar los sistemas.
Confirmación de nuestro conocimiento del control interno. Bueno, entonces ya para ello, ya lo vimos, tenemos que evaluar el control interno contable para ver si es el apropiado o no, si hay riesgo, etcétera. Y entonces aquí están los pasos a seguir. Seleccionaremos las transacciones contables representativas, seguiremos el proceso de las transacciones desde el punto de origen, el rastreo del sistema a través de cada punto de control hasta su última disposición, y seleccionaremos aspectos legales clave para el de cumplimiento para evaluar que éste haya sido oportuno y efectivo. Bueno, entonces, esos son los pasos con relación a ese conocimiento de control interno. Con relación a las comunicaciones y observaciones, recomendaciones, estructuraremos el enfoque de auditoría para identificar problemas tan pronto como sea posible. Presentaremos formalmente a la administración los problemas detectados en la auditoría. Esas son las comunicaciones que se van dando durante la auditoría, con el propósito de permitir la evaluación de los sistemas, de tales problemas, perdón, porque es que también la auditoría puede ir evaluando con la gerencia los problemas que se van detectando. Comunicaremos nuestras observaciones y recomendaciones sobre el cumplimiento de obligaciones sustantivas y formales de acuerdo a las normas tributarias, laborales, civiles, etcétera. Y lo haremos lo haremos por escrito a la administración. Planeación de pruebas finales de auditoría. Entonces ya aquí en esta planeación, en esta parte de la planeación, perdón, ya vamos a realizar las pruebas, es decir, qué pruebas vamos a hacer. Entonces aquí está pruebas de cumplimiento y pruebas de sustantiva. Cuando evaluamos el control interno estamos haciendo pruebas de cumplimiento. Cuando evaluamos los saldos de las cuentas estamos haciendo pruebas sustantivas. Entonces aquí está. Bien. Y eso nos sirve para dictaminar esas conclusiones. Bien. Parte 8, administración del trabajo. Bueno, esto está referido a la NIA 300, 315, 330 y aquí el auditor debe desarrollar un plan de auditoría que deberá incluir una descripción de la naturaleza, oportunidad. Bueno, todo esto lo que estamos haciendo es el plan de auditoría. Al obtener un entendimiento de los controles que son relevantes, ya eso lo vimos, el auditor deberá evaluar el diseño de esos controles y así, bueno, mediante la matriz de riesgo, establecer controles o sugerir los establecimientos de controles. Bien, el enfoque de auditoría y logística del trabajo. Nuestra auditoría también se enfoca a dirigir sus esfuerzos a la actividad de nuestro cliente y en el ambiente en donde opera. Combinaremos este enfoque con el juicio de nuestros profesionales para desarrollar un enfoque de la auditoría de Mattel hacia la auditoría. ¿Okay? Entonces, lo importante es que estemos centrados en lo que queremos y en el ambiente de la empresa. Administración de la auditoría. NIA 220, control de calidad. Ya esto sí es, aquí nos separamos un poco de lo que es el objeto, que es el examen de estados financieros de la empresa. No, aquí en esta parte nos referimos al control de calidad, es decir, a nuestra firma. Y tenemos que seguir lo contemplado en la NIA 220 y en la NIC, en la Norma Internacional de Control de Calidad 1, que ya nosotros vimos. Entonces, aquí deben establecerse todos los protocolos, procedimientos contemplados en esas normas para que nuestra auditoría sea de calidad y para que en caso de una visita de la Junta Central de Contadores podamos mostrar evidencia de nuestro trabajo. Bueno, y en esa administración tenemos que establecer quién va a dirigir y quién va a supervisar la auditoría. De acuerdo al párrafo 25, debemos nombrar profesionales que tengan experiencia, que dirijan, que supervisen y evalúen el desempeño del trabajo de acuerdo a todas estas normativas.
Y bueno, acá se hace una descripción del personal que va a dirigir, que va a estar a cargo de todo eso. Entonces, ahí vemos el nombre de auditor senior, auditor junior, etcétera. Un presupuesto de tiempo, que lo vemos aquí. Este es un modelo simplemente. Hay varios modelos, dependiendo de la extensión, el tiempo de la auditoría, puede ser 6 meses, 7 meses, etcétera. Ustedes pueden ver allí el personal asignado, las horas y el proceso, o la etapa del proceso. Los legajos son los papeles de trabajo permanente, de programación, archivo corriente, etcétera, de resumen. Los honorarios, contemplados en la NIA 210, que hace parte de los acuerdos de los términos de trabajo. Entonces, ahí se establecen los honorarios. Este es un modelo. Y el requerimiento de personal especializado, hasta aquí vamos. Somos conscientes, por ejemplo, que para realizar una auditoría de este alcance se necesitan personas que tengan, auditores que tengan mucha experiencia, que tengan habilidades técnicas, conocimiento, autoridad, dedicación y compromiso. Entonces, acá ya se presenta el equipo de auditoría. Aquí están los nombres, la responsabilidad de las funciones de cada uno de ellos. Aquí están los nombres, una pequeña descripción de la profesión, de la universidad donde terminó, los años de experiencia, etcétera. Ok. Listo. Y en la parte 9, si la empresa tiene auditoría interna, la empresa donde vamos a realizar la auditoría externa tiene auditoría interna, se describe en ese apartado el desempeño de la auditoría interna y su incidencia en la confiabilidad del sistema de control interno. Yo siempre les he dicho, perfecto, para mí me parece súper perfecto que una empresa tenga auditoría interna, porque eso apoya mucho la labor del revisor fiscal y del auditor externo. Y en la parte última, parte novena, parte décima, programas de trabajo de auditoría. Aquí ya, este es el tema que viene en la próxima clase, los programas de auditoría. Entonces, ya la parte de un programa de auditoría lo vamos a trabajar en la próxima clase. Bueno, señores, ha sido un placer. Saludos y que pasen un feliz día. Hasta luego.